Hola con todos, mi nombre es Pablo Eslava, bienvenido nuevamente a su programa Conciencia Gallera. El día de hoy voy a tocar un tema que considero que es uno de los más importantes que voy a tocar en este programa y responde a muchas preguntas que tienen los criadores, y no solamente ahora, siempre las han tenido, con el manejo de enfermedades. Por ejemplo, ¿les es común o les es familiar la pregunta: ¿por qué no puedo curar a un boquillo? Si estoy inyecte, utilizo un antibiótico, no funciona, le duplico la dosis y no funciona, compro otro, o qué antibiótico tengo que comprar para controlar el moquillo. ¿Le suena familiar eso? Muchas veces a mí me han escrito al Facebook a hacerme esa consulta. Y yo también en algún momento, cuando comencé a criar gallos, también me hacía esa pregunta. Que llegó un momento que yo ya no podía controlar a la enfermedad. Tenía una enfermedad, un moquillo agresivo, y que no podía controlarlo. Entonces, ese es el tema de hoy: el manejo sanitario en un criadero, o como quieran llamarlo, como el manejo de enfermedades. Entonces, para comenzar, lamentablemente, en la crianza de gallos, no solamente en el Perú, sino que en los países que conozco, he visto que se maneja así, el manejo sanitario, en la gran mayoría de casos, es un manejo totalmente reactivo. Y en el Perú, la cultura del gallero es la de la receta. En vez de preocuparse cómo debe tener un manejo preventivo de la enfermedad o cómo manejar sanitariamente su criadero, lo único que le interesa al gallero es saber qué aplicó, qué producto, a qué dosis y cuántas veces. Nada más. Muy pocas veces he escuchado o he visto que algún gallero pregunte: oye, ¿cómo puedo prevenir esta enfermedad? ¿Qué tengo que hacer para que no me vuelva a pasar? ¿Ok? Entonces se estarán cuestionando lo mismo que yo. Entonces, para comenzar este tema del manejo sanitario, hay que basarnos en los principios técnicos. ¿Ok? En veterinaria, eh, bueno, y en zootecnia también nos enseñan en manejo de enfermedades infecciosas lo que se llama la triada epidemiológica o el triángulo de la enfermedad, que lo van a ver acá en la pantalla. Este triángulo, que tiene tres esquinas, en cada esquina están los factores que determinan la ocurrencia de la enfermedad y en qué grado se va a dar esa enfermedad. En el primer ángulo, en el ángulo superior, tenemos al agente causal o el agente patógeno, como quieran llamarlo. Este puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser un parásito, ¿ok? Con todas las complicaciones y todas las condiciones que tienen cada uno de estos microorganismos o cada uno de estos eh, seres vivos, como el caso de los parásitos. ¿Cuál es su nombre científico? ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Es susceptible en el caso de las bacterias a qué tipo de antibióticos? ¿Con qué temperatura están más favorables, se predisponen? En el caso de algunos virus, si necesitan de un vector o no. O sea, todo lo que nosotros, toda la información y todo lo que hace más infectivo a este patógeno, tenemos que entenderlo en esa punta o en esa esquina del triángulo. Luego tenemos la otra esquina, que es el huésped, que en nuestro caso es el gallo, el pollito o la gallina. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar ahí? Ese huésped, si es susceptible a una determinada enfermedad. Recuerden que hay animales que son más rústicos y más resistentes que otros, ¿ok? Generalmente los gallos orientales son un poquito más rústicos que los gallos banquivoides. Hay animales que, por ejemplo, les agarra una viruela y les salen dos puntitos, aunque no estén vacunados, y se curan solos, mientras que hay otros que le agarran la viruela y se vuelven unos monstruos y hasta se mueren, porque son más susceptibles a esa enfermedad. Igual sucede con otros animales, por ejemplo, los que tienen ganadería. Todos los que crían en la selva, por ejemplo, saben que no pueden llevar un ganado Holstein, que es un ganado europeo, que es un Bos taurus, a la selva porque la garrapata le saca la mugre. Lo que no sucede con una gir lechera o una cebuina, que es un Bos indicus, que es un tipo de ganado bovino que es más tolerante al ataque de la garrapata. Lo que no sucede con los Bos taurus, que son los ganados europeos, ¿ok? Como el Bron Swiss o el Holstein. Entonces, cada raza o cada genética tiene una determinada
resistencia, tolerancia hasta resistencia a alguna determinada enfermedad. Entonces, es importante entender también esa parte del triángulo epidemiológico. Y la otra punta o la otra esquina del triángulo, el otro ángulo del triángulo, tiene que ver con el medio ambiente. ¿Qué tenemos en el medio ambiente? La temperatura, la humedad, la alimentación, las instalaciones, ¿ok? Si hay época del año. Todo eso tiene que ver mucho con la ocurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La viruela. La viruela es una enfermedad viral, ¿ok? Que requiere de algunos vectores requiere de fomites y requiere de vectores. ¿Cuál es la diferencia entre un fomite y un vector? Un vector es un agente vivo que transmite una determinada enfermedad. Por ejemplo, el mosquito. ¿Qué es un fomite? Un fomite es un ente inerte que sirve para transmitir también la enfermedad. Por ejemplo, un guante. Yo topo un gallo con viruela y luego ese mismo guante que ha topado con gallos con viruela, yo topo un gallo sano y la sangre que está en el guante va a pasarle la viruela al gallo que está topando después. Entonces, en este caso, el guante se convierte en un fomite. ¿Ok? No es un ente vivo, pero sí sirve para transmitir la enfermedad. Entonces, hay que entender todo el tema ambiental, clima, temperatura, humedad, para ver si predispone o no. Entonces, si no entendemos esto, va a suceder la pregunta que hice al inicio. ¿Por qué yo inyecto y no curo la enfermedad? ¿Y por qué a mi vecino con el mismo producto sí cura su moquillo y yo no lo puedo curar? Hay que responder varias preguntas. Primero, ir al primer ángulo, microorganismo. ¿Cuál es el agente causal del moquillo? Micoplasma. Ok, es un tipo de bacteria, el micoplasma. Habría que ver si ese micoplasma, cuál es la sensibilidad a un determinado antibiótico. Recuerda que los microorganismos se controlan, en este caso las bacterias, con antibióticos. Y hay diferentes familias de antibióticos y cada una tiene un diferente mecanismo de acción. ¿Qué sucede? Cuando hacemos un mal uso de los antibióticos, como por ejemplo tener los frascos al sol, sucios, utilizar jeringas cochinas, todo eso va a afectar la viabilidad del antibiótico. Cuando el antibiótico está nuevo, empieza a funcionar bien. Y después que tenemos un año de uso, pues compramos el frasco más grande para que nos dure más tiempo, las últimas aplicadas ya el producto está contaminado y pierde su poder antibiótico. ¿Pero qué está ocasionando? Estamos poniendo pequeñas cantidades de antibiótico en el organismo y estamos generando resistencia de estos microorganismos a ese determinado antibiótico. Entonces, si nosotros antes curábamos con tilosina, que es un ingrediente activo, es un macrólido, y luego vemos de que ya no controla, es porque ese microorganismo ya generó resistencia a la tilosina. Entonces tenemos que cambiar de antibiótico y de mecanismo de acción, porque si utiliza una enrofloxacina, que es un primo hermano de la tilosina, posiblemente lo cure, pero no va a ser tan contundente. Tendría que utilizar un ingrediente activo totalmente distinto de otro grupo químico para controlar. Entonces, es muy importante el manejo del ingrediente activo del antibiótico, pero estudiando la primera esquina, que es el agente patógeno, ¿ok? Si tiene resistencia o no. Segundo, el tema del medio ambiente. Si yo tengo un gallo en una jaula donde le da el frío, la lluvia, el viento, por más antibiótico que yo tengo, el animal está totalmente deprimido, está estresado. Entonces, cuando un animal está estresado, su sistema inmunológico no trabaja al 100%. Y recuerden, los antibióticos son solamente una ayuda complementaria a lo que está haciendo el sistema inmunitario del animal. Si el gallo tiene deprimido su sistema inmunológico, el antibiótico muy difícilmente va a trabajar. ¿Ok? Entonces es muy importante. Y lo más importante es identificar efectivamente al agente causal. Porque si yo tengo, por ejemplo, una viruela y le voy a estar metiendo antibiótico al gallo para curar una viruela, no tiene sentido, porque la viruela es un virus y el antibiótico sirve para controlar bacterias. Entonces, es muy importante, lo primero, identificar si tenemos un problema sanitario en nuestro criadero, acudir a un profesional o a una persona que tenga conocimiento profesional del tema, como un veterinario, un zootecnista, ¿ok? Identificar adecuadamente que el problema
el problema que tenemos en nuestro criadero sea el que verdaderamente es, y establecer una estrategia de control no solamente basada en antibióticos, en el caso de una enfermedad bacteriana, sino manejar un tema integral, donde tenga que ver el tema de desinfección, bioseguridad, o sea, bioseguridad, estrategia de bioseguridad, por ejemplo, cuando nosotros vemos el coliseo, no traer los animales directamente del coliseo al criadero, sino tener un área de cuarentena, tener un pedigüeño, no dejar entrar animales extraños a nuestro criadero, o sea, no topar todos los fines de semana con amigos que traigan gallos de Dios no sabe dónde, evitar el ingreso de aves silvestres, X y cosas, hacer pulverizaciones periódicas en el criadero con biocidas como el VIRCON, por ejemplo, o amonio cuaternario, o formol, desinfectar los comederos y bebederos con lejía, desinfectar el agua de bebida, bajar la carga bacteriana del agua de bebida con 2 gotas de lejía por litro. O sea, hay un montón de estrategias que ustedes tienen que hacer. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué no funcionan a veces los productos? Porque ya lo dije, mal uso de los antibióticos, uso indiscriminado de los antibióticos, malas instalaciones que tienen que ver con la parte del factor medioambiental, manejar bien el tema de la resistencia de los animales por el tema de su estrés, tener una buena alimentación. Entonces, por eso es que no funciona. Si no tenemos buena alimentación, el animal está estresado, por más antibiótico que le pongamos, no vamos a tener resultados. Y otro tema también importante, eh, si bien es cierto, en Internet uno encuentra información fidedigna y de muy buena calidad y a costo cero prácticamente. Y Internet y el Facebook se ha vuelto una ventana para que todo el mundo pueda expresarse libremente. Yo soy un partidario de la libertad de expresión, pero uno tiene que también ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Yo veo mucha gente en redes que da recomendaciones técnicas, sanitarias, sin tener la educación adecuada. Yo he visto gente que habla de curar Marek, habla de curar Newcastle, con cosas pues totalmente ilógicas, con desparasitantes o con macumbas chamánicas, ¿no? Gente que no tiene ni un microscopio en su casa y tiene la cura del Marek, lo que no ha hecho la industria farmacéutica con miles de millones de dólares y años de investigación. La única forma de evitar el Marek es vacunando al día de nacido, no existe otra forma. Entonces, es imposible que una persona sin estudios o sin recursos pueda tener ese tipo de alcance. Pero bueno, la recomendación es que busquen la información o la recomendación de un profesional, traten de que su manejo sea netamente preventivo y bueno, esa sería mi recomendación para el manejo sanitario. Busquen la ayuda del profesional, como ya lo dije, usen productos de buena calidad, tengan un almacén o un botiquín fresco y en sombra para el manejo de sus productos, usen jeringas y agujas nuevas cada vez que las utilicen y manejen el tema de bioseguridad, evitando el ingreso de aves externas y de aves silvestres. Bueno, espero que les haya servido. Más adelante puedo hacer un pequeño programa sobre el tema de los mecanismos de acción, pero es un tema más de veterinarios. Yo creo que si se asesoran adecuadamente o pueden buscar en redes también mecanismos de acción de algunos, los grupos químicos de los antibióticos o las familias de antibióticos y sus mecanismos de acción, eh, ya que, por ejemplo, si una bacteria es resistente a un determinado antibiótico, si yo utilizo otro antibiótico con otro nombre, del mismo grupo químico, de la misma familia, eh, no voy a tener resultado porque es el mismo mecanismo de acción. ¿Ok? Igual sucede con los nombres comerciales, ¿no? Por ejemplo, si yo controlaba con Enropro y ahora utilizo Baitril, siguen siendo enrofloxacina, el 5%. Bueno, el ingrediente activo de Bayer eh, es de mejor calidad que el que puede utilizar una empresa, un producto genérico, pero igual sigue siendo enrofloxacina y la resistencia, si es que la tiene el microorganismo, va a ser hacia el ingrediente activo y a sus mecanismos de acción. Entonces, asesórense, como les vuelvo a decir, y yo creo que lo más importante es la parte de limpieza. En un criadero donde se controla las corrientes de aire, hay una buena alimentación, una muy buena limpieza y desinfección, muy difícilmente van a tener problemas sanitarios. ¿Ok? Y vacunen, eso sí. La mejor
La mejor forma, el mejor manejo sanitario en las enfermedades que se pueden vacunar es la vacunación. ¿Cuáles son las enfermedades que se vacunan? Newcastle, bronquitis infecciosa, gumboro y viruela. Marek es un poco complicado porque tiene que ser el primer día de nacido. Si tienen la posibilidad, háganlo. En otros países lo hacen como en México porque, bueno, manejan poblaciones mucho más grandes y sacan casi todo con incubadora. Entonces, señores, recapitulando el tema, antes de pedir una receta y ser totalmente reactivos, trabajemos un tema preventivo en nuestros animales, seamos conscientes de que un criadero se tiene que manejar de manera profesional, independientemente del tamaño del criadero, para tener éxito. Manejemos primero el tema de la limpieza, fundamental. Si no hay limpieza, no hay nada. Buena alimentación, buenas instalaciones y buena genética. Entonces, con todo eso y conociendo lo que les he comentado del triángulo de la enfermedad, asesorarse de un profesional, yo creo que no vamos a tener ningún problema en temas sanitarios. Y más bien vamos a tener tiempo y dinero que no vamos a estar gastando en estar curando a cada rato los animales para hacer otras inversiones en el criadero y poder ser más exitosos en esta hermosa afición. Bueno, señores, espero que les haya servido. Cualquier consulta, ya saben, me pueden escribir a la página de Conciencia Gallera, ya sea en YouTube o en el Facebook. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias y no olviden suscribirse. Hasta luego.